No te salgas de nuestra señal. Continuamos. El cerebro debe de ejercitarse diariamente. Y una de las mejores formas de hacerlo es con la lectura. Los beneficios que obtenemos con el hábito de leer son muchos. Los principales son: ejercita la mente, la memoria y la concentración, reduce el estrés diario, incrementa notablemente nuestro vocabulario y proporciona salud mental, además de disminuir los riesgos de padecer Alzheimer. Es por esa razón que Philatinos Radio te invita a que te unas al reto de leer diariamente por lo menos 15 minutos al día. Philatinos Radio, por una mejor calidad de vida de nuestra comunidad latina. Únete al proyecto Filibros, libros para compartir. Esta es Philatinos Radio, una emisora de Iniciativa Mexicanos en Filadelfia, transmitiendo directamente desde la Ciudad del Amor Fraternal en Filadelfia, Estados Unidos, para todo el mundo de habla hispana. En Philatinos Radio, transmitimos fraternidad y comunicación latina. Bueno, pues muy buenas tardes, gracias por conectarse con nosotros. Como lo hayamos comentado, esta tarde tenemos de invitado al senador estatal Nikil Saval y también tenemos a Benjamín Gamarra como traductor de este programa, así es que lo invitamos para que se conecte con nosotros. Y bueno, pues para empezar, me gustaría comentarles que el senador Nikil Saval pues nació en Los Ángeles, California, de padres de Bangalore y creció en el oeste de Los Ángeles. Se graduó en el Columbia College, en Columbia University. Y bueno, pues él es senador del primer distrito de Filadelfia y para todos los habitantes del estado de Pensilvania. Así es que bienvenido, senador, bienvenido, Benjamín. Gracias. Gracias, Edgar. Edgar just presented you to his audience and give you the welcoming. Thank you. Gracias. Es verdaderamente un honor estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es un placer poder tenerlo de invitado, sobre todo porque nuestra audiencia latina, mayormente mexicana, pues nos gustaría también ser parte pues de las actividades del estado de Pensilvania. It's an absolute honor for us to have you here in the radio. For our audience, we want to be participants in more in the state and understand better how things work. Thank you. Así es que, por favor, senador, si nos platica un poquito quién es Nikil Saval. Please, if you can tell us who is Senator Nikil Saval. So first of all, thank you again, Senor Ramirez. It's a pleasure to be here. So I am, first of all, I am a father. I have two young children. My wife works for the city of Philadelphia. I live in South Philadelphia. I'm also the child of immigrants, in Indian American, and I'm the first Indian American in the state legislature. And I am, and those are kind of my primary roles in life. Thank you. Muchas gracias, Edgar. Yo soy Nikil Saval, es hijo de inmigrantes también. Soy padre de dos hijos. Mi esposa trabaja para la ciudad y bueno, soy legislador del estado de Pensilvania. Bueno, también por ahí estaba leyendo que tus padres tenían una pizzería. I was also reading somewhere that your parents used to own a pizza place or still own it. They did. That's correct. My parents did own a pizza restaurant. They moved to the United States in 1970 to New Mexico and then to California. First, they were in the sciences. They worked as scientists. And then in the 1980s, they opened a pizza restaurant. So I grew up when they owned that restaurant and basically grew up in this small pizza restaurant in Los Angeles. Sí, es correcto. Mis padres solían
tener una pizzería. Ellos han vivido, cuando ellos se mudaron de la India para Estados Unidos, vivimos en 2 diferentes estados. Uno era California, I'm sorry, what was the other New state? Mexico. Y Nuevo México. Y sí, tenían ellos un negocio de pizzería. Es correcto. Pues básicamente el senador pues es inmigrante, aunque nació en California en el 82, pero es justamente cuando sus padres llegaron por aquí, dicen mis notas. My note said that yes, in fact, indeed, Senator Saval is it's children of immigrants. He was born in 82 in California, and that's what I see here in my notes. That's correct. Es correcto. Y lo digo porque nuestra audiencia mayormente mexicana pues es de primera generación. Tenemos aquí alrededor de 20 años. Muchos de nuestros niños pues han nacido en Filadelfia, pero por supuesto que también todavía piensen y sienten como inmigrantes. Bueno, pues continuando con nuestra conversación, si se acaba de conectar, estamos con el senador y con Benjamín aquí platicando. Y bueno, pues nos gustaría saber cómo es que se interesó por el servicio público. Sí, muchos también de nosotros y nuestros niños, muchos de nuestros niños han nacido acá también como el senador. En inglés, Benjamín. I'm sorry. Perdón, Many yo of sé. us. Muchas gracias, Edgar. Sorry. As we all know, many of our kids were born here from immigrant parents as well, like Senator Saval. We have a question for you, Senator. We wanted to know, how do you get interested in public service? Thank you. It's a good question. I will say that I have not for a long time, though professionally, I was a journalist. I worked as a journalist. I wrote about for the New York Times, principally. Locally, I have worked as a community organizer and labor organizer for some time. First with Unite Here, the union that represents hospitality workers, and then as a kind of political organizer on largely on behalf of national campaigns. Yes. Well, first, I want to share a little bit of. Quiero compartir un poco sobre mi historia trabajando para la comunidad. Yo trabajé primero como reportero para el New York Times. Luego trabajé localmente como organizador de la comunidad. Trabajé para United Here, Unidos Aquí, dentro del ramo de los trabajadores de hospitalidad u hoteles y restaurantes. And what really activated me in politics was the campaign of Bernie Sanders in 2016. I was a volunteer for his campaign, and then in the years to come, I founded a local or progressive organization called Reclaim Philadelphia, and helped to elect a lot of candidates to local city and state offices who were also came out of or were connected to community organizations and organizing. Luego, lo que me motivó completamente a dedicarme al trabajo de servicio a la comunidad a nivel político fue la campaña, cuando me involucré con la campaña del senador Bernie Sanders, del senador del estado de Vermont, Bernie Sanders, cuando él estuvo candidateando para las primarias del Partido Demócrata para ser presidente. Y luego a nivel local también me involucré mucho con la organización Reclaim Philadelphia para ayudar a promover la elección de candidatos con buenas ideas políticas para la comunidad. And we basically, I realized that we, on the one hand, that we had many challenges locally in Philadelphia, but across the state. Among them, a housing crisis, a climate crisis, and
among a crisis of just the economy, of inequality among between working class people and sort of wealthier classes that was causing a political crisis as well. So all of these, I felt, were extremely urgent. And having been a volunteer in politics and a volunteer labor organizer, and I felt that it was possible to achieve changes, not at a local level, because on the one hand, you could be you could be connected to local social movements and have people exert pressure on the state to deliver more than we had been able to achieve in the past. And so because I believe that, but then someone also suggested that I should run for state office and put those beliefs into practice, and I decided to do that in 2020. Por un lado, la razón por la cual estoy aquí y llegué a esta posición de senador, la motivación, digamos, han sido muchos retos en cuanto a la crisis de vivienda, la crisis del clima, las desigualdades económicas entre la clase trabajadora y la clase rica, la clase adinerada. Siento que todo esto tenía absoluta urgencia, y pues en cuanto a logros a nivel local, es importante para mí tomar estas acciones. Incluso alguien más también me sugirió en algún momento que debería de incursionar en la política. Senador, si nos dice, por favor, qué significa el primer distrito y después, ¿qué hace un senador estatal? Senator, if you would please answer us these two questions: what the first district means, and what do a senator do? So there are 50 Senate districts in Pennsylvania in the state legislature. The first district represents part of Philadelphia. So the boundaries are, basically Center City, and then South Philadelphia, east of Broad Street, as well as the kind of Fishtown in Kensington, and parts of Eastwick in Southwest Philadelphia. Those are the boundaries of the first Senate district. Pues tu pregunta es, en el estado de Pensilvania existen 50 distritos de los senadores, 50 senadores. El distrito primero, respondiendo a tu pregunta, básicamente contiene gran parte de Filadelfia, el centro de la ciudad, el sur de la ciudad, el lado este de la calle Broad, más Kensington, Fishtown y alguna parte también de la zona oeste de la ciudad. So it is, I think of it as the, kind of economic and political heart of the city, and possibly the state in some ways. It is also because it is so dynamic. It is also at once very dynamic and very unequal. Some of the richest parts of Pennsylvania are in it, and also some of the poorest, like Kensington, or some of the most challenged, let's say. Dentro de mi distrito hay bastantes retos. Creo que económica y políticamente es difícil, y creo también y eso es porque hay muchas dinámicas, muchas piezas en juego y mucha desigualdad. So as a state senator, what I'm, on the one hand, I have to represent my constituents in Harrisburg, and, try to, what I see my role is to try to remedy these inequalities in the district, to uplift
working class people in Philadelphia, whether that is through providing resources for housing, resources for our schools, resources for just our communities to thrive in the district. So I think that's one role of a senator, and we have access to it, well, I'll just say that much. Yeah. Como senador del estado, estoy aquí para representar a mi comunidad, a la comunidad que me eligió, a la comunidad a la que debo servir. Yo veo como mi rol principal es tratar de remediar estas inigualdades o diferencias y al mismo tiempo ayudar a la clase trabajadora que crean en ellos mismos con mi apoyo. Proveer también los recursos en cuanto a vivienda, los recursos para escuela y recursos que permitan a la comunidad a salir adelante y llevar una vida digna. The state is the primary means by which a lot of what we see in our community, is funded or not funded. So, for example, we vote every year to fund the schools in Philadelphia. So a state senator has a role in ensuring or trying to fight for more funding, for example, for our schools. A state senator also helps direct a lot of the money that comes from from Congress, from the federal government. So recently I was able to help pass legislation to bring money that we got from the federal government to help people repair and maintain their homes. So we also, there's also opportunities to make lives of working class people better through, using using federal funding for local opportunities. El estado es fundado financiado, bueno, no, realmente no es financiado. Recientemente en el Senado hemos votado para poder ayudar a traer el dinero que el Estado tiene disponible con la mayor cantidad de dinero posible para apoyar a las escuelas. Hemos también tratado de direccionar este dinero. Recientemente hemos logrado pasar una ley que se llama la Ley de Reparaciones Completas de Vivienda. So there's sort of many more things that are involved in the role of a state senator, but ultimately it is, in my case, representing the constituents in my district, the city of Philadelphia, and trying to find legislative solutions at a state level that will help my constituents here and the residents of Philadelphia, and also residents across the state of Pennsylvania, and overwhelmingly making sure that they have the capacity, the resources that they need in order to thrive. Dentro de mi rol como senador del estado, pues hay muchas cosas en las que estoy pudiendo ayudar a la gente que me eligió, a la comunidad. Trato en lo mejor posible traer o crear con mis colegas soluciones a nivel de ley para poder servir a la comunidad mejor. Bueno, pues si se acaba de conectar, como le comentaba, estamos aquí conversando sobre qué es ser un senador estatal, cuáles son sus funciones, así es que si tiene una pregunta, pues es bienvenido. Por aquí tenemos una nota y dice, bienvenido al senador a nuestra comunidad y como hijo de inmigrantes sabe las necesidades de la comunidad latina. Bienvenido y deseamos lo mejor, como también le pediremos que pueda dar solución a los problemas que acogen a nuestra comunidad. Perdón, ¿puedo hacer una corrección?
Ella Sí. habla que él es hijo de latinos. No, de inmigrantes. Yeah. Sí, Okay, sorry. sí, sí. Ujú. Okay. I wanted to bring a question that we have here on the internet. Welcome, Senator, to our community. Uh, uh, I'm the child of Latino immigrants, and I see the needs of the Latino community. And I would like to I wanted to I want the best, as also we would like to ask, what can be the solution to the problems that our community is facing daily. So, so first, I want to say that in part, I think that many of the problems that we face are as that immigrants and children of immigrants, the Latino community faces are faced, across the state. For example, the access to safe and stable housing. We've heard it from many different parts of our state. At the same time, so when we will always fight for those opportunities to ensure that everyone has is able to succeed and to thrive. At the same time, I at least recognize, and I want to recognize more. I have to understand that there's a lot I don't know and need to learn about the issues that are faced in the Latino community. Among them that we are working on is for to ensure for undocumented immigrants, many of them Latino, not exclusively. I have been working on legislation to ensure that they have access to driver's licenses. And so that is like a major goal we have, for the next, hopefully then, in the years to come. Stop there. I have more to say, but stop there. Yeah. Respondiendo a su pregunta, señorita Lore Sánchez, muchos de los problemas de la comunidad que le enfrenta la comunidad latina, como por ejemplo viviendas seguras y estables, y también al mismo tiempo yo quiero reconocer que hay muchos problemas más. Honestamente, yo no conozco todos los problemas que las comunidades tienen y es mi intención tratar de aprender y entender mejor sobre estos problemas para poder servirles mejor. Hay aún muchas cosas, sino que desconozco. Entre estas, pero entre las cosas con las que estamos trabajando actualmente, estamos trabajando arduamente para tratar de empujar legislación que permita que los inmigrantes sin documentación, puedan obtener una licencia de conducir. In addition, we have been working on legislation to ensure that workers in the construction industry do not have wages stolen from them, which is a very rampant problem because workers are often not given what they are owed. These are two, I mentioned the housing and the driver's license legislation and the construction industry legislation. But that said, I recognize that the Latino community in Pennsylvania, in Philadelphia and Pennsylvania, is large and is diverse and am also interested in I've been in office for 2 years, at least in the years to come, to learning more about the issues that face the community so that I can be a good representative in helping to address them. En adición, también estamos trabajando en diferentes leyes para asegurar que los trabajadores de construcción
no abusen, mejor dicho, los jefes de los trabajos de construcción no abusen y no les roben salario. Lamentablemente es un problema que enfrentamos constantemente. Como mencioné anteriormente, estamos trabajando también en vivienda segura y en el empujar para que aprueben licencias de conducir para los amigos acá en el estado de Pensilvania. La comunidad latina en Filadelfia y en Pensilvania es bastante grande y diversa y pues estamos tratando de entender las necesidades para seguir así como conjuntamente con estos 3 puntos que acabo de mencionar, seguir poder ayudando y sirviendo a la comunidad. And one last thing I would like to say is early in my office, we met with specifically with the Mexican Business Association. And I hope to continue to work with local, because since, the first district has a number of, businesses run by Mexican Americans, but by, Latino immigrants generally. And we hope to continue to listen to the needs of our small business owners. Many who are very much like my parents were small business owners. So I want to ensure that we are able to service them through our office or possibly through legislation. Gracias. Una cosa más que quiero agregar. El día de hoy, temprano en nuestras oficinas, en las oficinas del sur de Filadelfia. Was this meeting in the south? I'm sorry. It was online. Okay, I'm Yeah, sorry. yeah. Nos reunimos en línea con la Asociación de Negocios Mexicanos. Quiero y espero poder seguir trabajando y sirviendo a la comunidad. Quiero seguir sirviendo también a los dueños de negocios. Como lo mencioné anteriormente, mis padres han sido dueños también de pequeño negocio y pues tengo bastante interés en seguir apoyando a esta comunidad, no solamente por un nivel personal, sino también porque pues es la comunidad a la cual represento. Bueno, pues ya escuchó todo lo que el senador nos comenta. Por aquí también Lore dice gracias por su respuesta y bienvenido a nuestra comunidad inmigrante. Lía también dice, ¿cuál es su propuesta para las licencias de conducir y qué podemos hacer nosotros para apoyar esta propuesta? Bueno, muchas gracias, Senador Nikil. Edgar thank you very much, Senator Nikil. Edgar says, and also Edgar is bringing up the answer of the answer for you addressing Miss Lore Sanchez question. She thank you for your answer and welcomes you to the community. Another question that comes from Lydia Mendoza. What is your proposal for the driver licenses? And follow-up question, and what can we do to support this proposal? So I should say it isn't, the proposal doesn't originate with me, but I am working with other legislators on it. And many organizations are supporting this proposal. But I'm, what it would do right now, as many people know, though people who are undocumented do not have regular access to driver's licenses, which is a matter of safety for them and for everyone. And what we need to do is to ensure that people who do work in our communities, who need access to the ability to drive, have that access. And there are changes you can make at a state level to make it easier. My hope is that this next administration, the new current governor-elect, will make this one a priority. And so as we learn, as we move into the next 2 years, we'll know more on what ways we can rally support across the state for this initiative. If you support the proposal, that idea now, I think writing to
our office or calling our office, since we are co-sponsors of the legislation, and voicing your support would be helpful. Yeah, Okay, we can bring it later. I'm sorry. So, el senador Nikil Saval nos dice que en cuanto a la pregunta de la señorita Lidia Mendoza, en cuanto a la propuesta de la licencia de conducir, no es una propuesta de ley exclusiva solamente de él, sino que también otros legisladores están trabajando en ella. Y asimismo hay muchas organizaciones a nivel local y a nivel estatal que están empujando y se están organizando para poder traer esta licencia de conducir para amigos indocumentados que sea una realidad. La gente que trabaja necesita acceso a tener licencias de conducir. Y pues como senador tengo acceso a impulsar cambios a nivel estatal para que esto sea una realidad. Sabemos que, bueno, en esas últimas elecciones del día 8 de noviembre, tenemos un nuevo gobernador que va a empezar a ejercitar su cargo como nuevo gobernador del estado de Pensilvania en enero. Y pues para estas fechas vamos a tener una mejor idea de qué más podemos hacer, qué más podemos traer para la comunidad para trabajar en conjunto. Pueden ustedes también comunicarse con nosotros. Más adelante les voy a decir mi número de teléfono. And the number to reach our office, I think it's also, if you're online, it's displayed on screen, is 267-668-3550. And you can also email us at Saval at pasenate.com. And our website is pasenatorsaval.com. And I'm sure we can put this in the chat. Sí, el teléfono el teléfono de nuestras oficinas es 267-668-3550. También nos puedes mandar un email. Vamos a poner esa información en la pantalla, pero el email es Saval, como SAB chica AL @ PA del estado de Pensilvania, Senate senate.com. Bueno, gracias. Y bueno, precisamente por ahí en pantalla está la dirección, que tiene una oficina en el 1007 de la calle 6 en el sur de Filadelfia, y ya lo escuchó. Senador, si la comunidad mexicana, seguramente todos hablan inglés, pero si hay uno que no habla inglés y se quiere comunicar con usted, ¿hay respuesta en español? Senator, we have a question. If any person in the Hispanic community does not speak English and they wanted to contact you, they want to establish communication with your office, is there any way that they can talk to you, like using interpretation or so? I mean, do you have available interpretation translation? So, yes, we can facilitate interpretation, and we also have a bilingual member of our staff who is currently on parental leave, but will be returning as well. So we have both ways of. Respondiendo su pregunta, Edgar, sobre si podemos servir también a amigos que no hablan inglés, absolutamente sí. Nosotros vamos a proveer interpretación. Tenemos una persona también en el staff de nuestras oficinas que habla inglés y español, es bilingüe. Esta persona en estos momentos no está en la oficina constantemente, pero si sea que esta persona está en la oficina, tenemos capacidad y podemos asegurarnos de que haya interpretación para poder comunicarnos en su idioma. Muchísimas gracias. Y bueno, también estaba mirando, ya se lo compartí en pantalla, la página del senador, y bueno, tiene su parte en español por si quiere visitar y pues conocer cuál es su plataforma de trabajo. So knowing that the position that you're, do we want to, I'm sorry. Edgar is sharing with the community or with the audience that Edgar has shared the link for the website for your offices, Senator, and he's inviting the people to look at the Spanish section that you have on your website, and thank you for that. And there he's inviting people to take a look, and they can learn more about your services and your work and all that you do for the community. Thank you. Bueno, por aquí me anda fallando el ratón. Bueno, si se acaba de conectar, les recuerdo, estamos en conversación
con el senador del estado de Pensilvania por el primer distrito, Nikil Saval, y también tenemos a Benjamín Gamarra como traductor, intérprete, pues de esta conversación. También por ahí tenemos a Olga. Olga, ¿por ahí alguna pregunta? Por ahí vi que hay uno en inglés. Por aquí tenemos un comentario de Reina Navarro. Ella nos comenta, dice, después de estar en el puesto que está mi sugerencia, que no deje de apoyar a nuestra comunidad latina, que se va a hacer para nosotros. Dice, somos la voz de la comunidad, queremos su apoyo y también muchas felicidades por esta presentación ante la comunidad. Thank you very much, Senator. Y también gracias, thank you so much, Senator Coordinator. Good information from Mariana Hernández. Gracias. Miss Reina Navarro say thank you very much. We hope that you stay serving the community, helping us after once that you are in the position. Many other communities, audience, members of the audience are also thanking you for being here. Solamente para aclarar un punto, el señor Saval es senador del estado de Pensilvania. El gobernador actual es... En el futuro. En el futuro posiblemente postule a gobernador, pero por ahora solamente es senador. Muchísimas gracias por desear que él llegue más a cargos más altos. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Thank you very much for Bueno, pues por ahí había una pregunta en inglés, Olga, pero no sé si la viste, pero igual invitamos a nuestra comunidad. Y bien, por ahí alguien lo leyó, ¿verdad? Alguien lo dijo, ¿verdad? Básicamente es una presentación. A nosotros nos gustaría que la comunidad mexicana latina de primera generación pueda pues sumergirse en lo que significa la legislación y la política del estado de Pensilvania y sobre todo de nuestras áreas locales para poder ser parte pues de las soluciones que luego tenemos, ¿verdad? Benjamín, si le quieres comentar al senador, lo que estoy comentando. So Edgar is saying to the community, inviting the community to, to get immersed, to connect, with the different possibilities, in this case, organizations that are pushing to make these plans for serving the community better a reality. So we want to invite, Edgar wants to invite anybody to join on the efforts. Y también me gustaría que el senador nos indicara cómo se puede involucrar en la comunidad, aunque no esté en su derecho de votar todavía. ¿Cómo puede las personas ser parte de los cambios, ser parte integral de los proyectos en el que él está realizando? Edgar, I'm going to ask you, Senator, how a community member can get involved, even if a community member cannot vote yet in any election. How can they participate and be of support and contribute? It's a great question. So one, if there's any particular issue that whether it is a particular need or a particular kind of concern that is, may have a local or legislative solution, I would welcome those directing those questions and thoughts to our office. I have one more thing. I'll let you translate that and then. Es una muy buena pregunta, muchas gracias. Número uno, quisiera empezar respondiendo que si ustedes son la comunidad, ustedes saben si hay problemas, si hay situaciones importantes, si hay cosas que les preocupan, y esto puede ser traído a nosotros y ser conversado en un nivel local o a nivel del estado. Uh-huh. Second, I urge everyone to, depending on what they're interested in, to get involved with an organization. Among the organizations that at least we have worked with, that work with, broadly the Latino community, have been Juntos, which is very close to our office in South Philly. And then at a statewide level, the organization Make the Road, Pennsylvania, also CASA, Milpa. I feel it's always important to
to be involved, to be organized with other people together. And if you find that these organizations there is a need for another kind of organization, it is important to get together with other people to create it. And so I think, for example, the Mexican American Business Association didn't exist until, I believe, the pandemic, and helped create attention around needs that weren't being met. Número dos, yo urjo o les invito con carácter de urgencia a que traten de involucrarse con organizaciones que hacen el trabajo en la comunidad directamente, organizaciones que ustedes conocen, organizaciones como Juntos, organizaciones como Make the Road de Pensilvania, organizaciones como CASA y Milpa a nivel estatal. Ellos están bastante involucrados. Por ejemplo, Milpa está involucrado con el manejo de con lo que tiene que ver en promover y ayudar a que las licencias de conducir sean traídas a amigos indocumentados en el estado de Pensilvania. Recientemente, como acabo de mencionarlo más temprano en esta conversación, la Asociación de Negocios de Mexicanos es también una buena organización para involucrarse, porque las personas que pertenecen a estas organizaciones entienden las necesidades de la comunidad y van a poder también beneficiarse de personas que quieren apoyar. Y bueno, pues yo quiero aprovechar, ya que el senador menciona a la Asociación de Empresarios Mexicanos en Filadelfia, los invitamos porque el día de mañana se estará realizando una presentación sobre los beneficios que tiene ser parte de esta asociación. Así es que los invitan mañana martes 15 de noviembre de 10 a 11:30 en el edificio BUP, en el salón 411. Eso está ubicado en el 1901 sur de la calle 9, así es que esta invitación es por parte de la Asociación de Comerciantes Mexicanos en Filadelfia, que pues ya tienen 2 años de estar legalmente establecidos, pero con una trayectoria de trabajo por casi 20 años. Y bueno, pues continuando con esta conversación, si tiene una pregunta, si quiere participar, lo invitamos para que se conecte con nosotros y haga sus preguntas. Otra pregunta para el senador, y esto es... perdón, adelante. Edgar shared with us that, since Senator Saval is talking about, getting involved with organizations that work on the ground is important, I wanted to take advantage of that to mention that tomorrow, Tuesday, November 15th, there is a presentation of the Association of Business Owners that will be at the back building on the 1901 South of 9th Street from 10 a.m. to 11:30 a.m. Gracias. Bueno, pues les decía, a mí me gustaría que nuestros jóvenes se integren pues más rápidamente al sistema. Mi pregunta es, ¿cómo le hizo el senador? ¿Sus papás le dijeron para ser senador o para entrar en ser activista o ser político? ¿Y a los cuántos años se puede ser senador? Edgar is bringing a question. He wanted to know, how the senator made it happen to become a senator, or how old you have to be to become a senator. Yeah. Thanks. So, for me, it is one, you have to, I think as a child of, Indian immigrants in particular, but immigrants in general, there is, I think, especially in state politics in Pennsylvania, a presumption that that we don't, we're not very often taken very seriously, and you have to. There's a lot of kind of that prejudice to overcome to put yourself in politics. I mean, considering how much the reason Pennsylvania is growing at all is because of immigrants, or places like Allentown, Reading, Philadelphia too, are growing because people are moving here, and we need to be represented in politics. I'll say that much in there. Senator.
para mí, personalmente, como hijo de inmigrantes de la India y en general como inmigrante, habiendo crecido en un ambiente de inmigrantes, a nivel del Estado, de políticas del Estado de Pensilvania, somos constantemente tomados, no de manera seria, somos tomados un poco informalmente, digamos, o no somos tomados con seriedad, no somos considerados como deberíamos ser considerados. Consideramos que la razón es que, enfrentando o señalando eso, una de las razones más significativas por las cuales el estado de Pensilvania está creciendo es debido a los inmigrantes que trabajamos duro. Entonces, eso es importante. Ahí voy a pausar para que pueda traducir. So, you know, I encourage everyone to join organizations, to consider running for office. On the one hand, it makes it, in particular, being part organized is not only is important for yourself, but it helps someone like me. You know, it helps us do what we need to do because you have pressure from below. In terms of how old you have to be a senator, I actually don't know. I'm not of the, but it's not. It's. I will say that I don't know the literal answer, but I will say that there are far too many. We need many more younger people to enter politics. I would say we need. I encourage people to get involved at a local level at any age. There's no. Senador nos dice, yo invito con mucho deseo que la juventud vea de registrarse para cargos políticos, organizar también es súper importante. Tú puedes ser un organizador sin estar en un cargo político, puedes ayudarnos un montón a nosotros que estamos trabajando en las legislaciones. Y también en cuanto a la edad para ser senador, lamentablemente no tengo la respuesta en este momento, pero necesitamos mucha más gente joven, por seguro, para poder seguir trabajando por la comunidad y beneficiar a la comunidad. Bueno, pues yo creo que no tiene que ser muy mayor porque el senador es bastante joven. Entonces, usted, papá, si nos está escuchando, pues invite a su hijo a ser parte apóyelo. Ya lo menciona el senador que es difícil porque no nos toman en serio, pero son inmigrantes muy trabajadores. No es en balde que nuestra comunidad, yo hablo de los mexicanos, pero en general los inmigrantes venimos a construir. Pero me toca hablar por la comunidad mexicana, que solamente en este espacio de la calle Federal y la calle Cristian, pues hay 55 negocios mexicanos que estamos contribuyendo con el crecimiento de esta ciudad, y en el sur de Filadelfia alrededor de 200 negocios que han sobresalido. Entonces también creo que podemos participar en estas otras cuestiones como la política, como el servicio comunitario, como el activismo. Y un ejemplo es el senador que es hijo de inmigrantes, que nació en Los Ángeles, quizás con un ambiente más abierto, pero es el momento que todos nosotros también participemos. Y ya lo dice el senador, pueden llamar a su oficina, pueden integrarse a su oficina y poder conversar. Quien lo hace en inglés, qué bien, y quien lo hace en español, pues también lo mencionó, tiene un servicio de interpretación. Así es que podemos ser parte de este crecimiento en el estado de Pensilvania y en Filadelfia, por supuesto. Edgar is sharing with the audience that it is, he's bringing the example of community organization or businesses in here without going too far from the radio. On 9th Street, there is about 55 Mexican businesses, and these business owners are bringing money to the city. They are moving the city forward and making Philadelphia a better city. Creo que por aquí tenemos una pregunta también. Como primera generación de padres inmigrantes, ¿qué consejo le das a los hijos de inmigrantes y cómo pueden ellos hacer el cambio en la política?
As a first generation of immigrant parents, you yourself, Senator Nikil Saval, what advice can you give to kids of immigrants that they can do to better to thrive for everybody within them families and with community? I would urge people to find organizations and or build organizations. You can only, just as an individual, you can only do so much. You need to do it with other people. The power is really in it's organized people, and if and just because you don't see yourself as I did not represented in politics, doesn't mean that politics can't change and that you can't change politics to make room for someone like yourself. And that makes room for so many other people who you don't even know. The other thing is, as a especially for people who who speak their parents' language. I mean, I speak my parents' language, which is not which is an Indian language. I mean, it's important to get people involved in politics, and overcome linguistic boundaries, and so I think it's important to bring other languages into politics, to bring other people who are otherwise shut out, and I think that even beyond that, we need to change our country to be more accepting of the fact that we're a country of many different peoples, many different languages, and so I hope that transformation comes over the for many years to come. I wanted to say that again, I will urge. Perdón, quisiera decir lo siguiente. Mil disculpas. Quisiera decir lo siguiente. Yo invito a toda persona que está escuchando y que tiene interés que se organicen, que construir organizaciones o afiliarse a organizaciones, porque no solamente es cuestión de afiliarse o de ayudar, uno mismo puede construir la propia y partir de ahí. El poder es organizar a la gente, así es como podemos obtener nuestro poder y tener una voz más alta. Porque si uno no se ve a uno mismo a veces como un representante en políticas o no creen que no es posible, eso es una idea, yo considero que es una idea equivocada, es totalmente lo opuesto. Uno tiene las facultades para hacerlo, yo mismo no pensaba antes que podía, incluso algo que me gustaría agregar es que para personas que no hablan inglés, yo también hablo el idioma de la India, de mis padres. Es importante, un ejemplo de qué más se puede hacer, por ejemplo, no ustedes si no hablasen inglés, no es ningún problema. Es importante traer otros idiomas a la mesa. Es importante reconocer que estos idiomas también pueden jugar un rol en políticas y pueden aportar contribuciones. Necesitamos un cambio en nuestro país y pues las herramientas que ya tenemos como el idioma traídas a la mesa y a la conversación también pueden dar buenas contribuciones a ese cambio. Bueno, pues va a seguir el senador. Bueno, pues ya creo que nos estamos extendiendo y el senador pues tiene cosas que hacer. Lo que me gustaría preguntarles, algo que nos quiera decir que no se me ocurrió porque yo no sé, estoy aprendiendo y estoy muy agradecido que nos esté explicando lo que hace un senador. Lo que sí le digo es que visite sus páginas, por ahí le compartí todas sus redes sociales, búsquelo, pregunte. Yo también siento que aunque no hablemos inglés, podemos participar. Yo estoy muy agradecido porque siempre encuentro a alguien que me ayuda a interpretar o cuando voy, pues hay estos servicios de interpretación, pero no hay que quedarse quieto, no hay que quedarse callado porque aunque hable español, seguramente será escuchado. Senador, algo que nos quiera decir y que no pregunté. Edgar wants to ask you, Senator, anything that I have
that you wanted to share, but I have not asked. What will be that? No, I just want to say I appreciate the opportunity to be here. It's a great honor, and I hope to be able to come back and to speak with and learn from the community here. And I have I'm a lot to learn. I have a lot, there's a lot more that I want to be able to do with and for the community here. And so I hope to be part of the changes that we need. And I hope to be an ally. Edgar, aprecio muchísimo la oportunidad de estar aquí. Es realmente un honor para mí. Espero poder seguir viniendo y poder seguir escuchando las necesidades de la comunidad, porque hay mucho por hacer. Tengo mucho también que aprender y quiero seguir construyendo mejores vidas para la comunidad. Pues muchísimas gracias, Benjamín. Benjamín el día de hoy está aquí con nosotros ayudándonos en la, no sé si se dice interpretación o se dice traducción, pero bueno, aquí está él entendiéndonos. Y también le quiero agradecer mucho al senador por acompañarnos en esta tarde aquí en Philatinos. Es bienvenido y cuando guste, esta es su casa y nos gustaría conocer más de su trabajo y nos gustaría participar, y si hay alguna actividad que podemos apoyar, estamos a la orden. Gracias, muchísimas gracias. Y el senador está aprendiendo ya español. Bueno, ya sabe español. Pues muchísimas gracias. Le agradecemos mucho a Nikil Saval, senador por el primer distrito del Senado estatal del estado de Pensilvania, por supuesto. Y como dice él, en enero pues se envilumbran otras actividades. Vamos a estar estrenando gobernador, entonces podemos proponer todavía cosas. Y si usted está pensando en el asunto de las licencias, pues únase a este trabajo, porque sí es muy necesario. Muchísimas gracias a Olga y a todos los invitados que estuvieron el día de hoy acompañándonos. Gracias por sus preguntas. Y si tiene una pregunta cuando esté mirando este video ya grabado, mándenos y nosotros se lo enviamos al senador para su respuesta, o si tiene propuesta, o si quiere una cita, o si quiere platicar, todos son bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, de verdad. Great job. This is awesome. Your translation Amazing. was much, everything was much better. No te salgas de nuestra señal. Continuamos. El cerebro debe de ejercitarse diariamente. Y una de las mejores formas de hacerlo es con la lectura. Los beneficios que obtenemos con el hábito de leer son muchos. Los principales son: ejercita la mente, la memoria y la concentración, reduce el estrés diario, incrementa notablemente nuestro vocabulario y proporciona salud mental, además de disminuir los riesgos de padecer Alzheimer. Es por esa razón que Philatinos Radio te invita a que te unas al reto de leer diariamente por lo menos 15 minutos al día. Philatinos Radio, por una mejor calidad de vida de nuestra comunidad